Los invitamos desde Siloé a la Escuela Germán Rojas Niño, los días sábados a las 6 p.m. No faltes. ¿Ustedes quieren arrancamos? Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a la sesión que hemos denominado Cuarto Taller Creativo de Escritura, orientado por el compañero Javier Correa y la compañera Consuelo Ramos. Estoy en la palabra, compañeros. Listo, vale. Si quieres, Consuelo, y después yo... A ver, yo recibí un texto y la verdad, yo hice una cantidad de correcciones, pero pues yo no sé cómo se ha venido manejando porque pues estaba fuera por razones personales en los talleres anteriores. Estuve hablando con Morales acerca de cómo se corregían los textos de otras personas. Él dice que toca solicitar primero el permiso de las personas para hacer las correcciones. Y yo simplemente hice una corrección como a la introducción que se hizo, aunque me gustaría trabajar con cada uno de los compañeros, porque hay de todas maneras algunas cositas que podemos como hacerlas más digeribles o más, ¿cómo decirlo?, agradables al lector, y no solo agradables, sino más profundizar más en estos escritos. Entonces yo no sé, ustedes tienen el texto, si quieren que yo lea cómo quedó esa corrección. Pues que yo si hice, quieres, Consuelo, cómo funciona. Si quieres, Consuelo, yo es que la tengo en el computador. Vale. No, porque si quieres yo hago una propuesta complementaria y es, okay. Yo ya recibí el documento, ¿cierto? Todo el texto del archivo de Word, y por eso yo esta mañana sugerí no le metamos la mano, porque entonces Consuelo cambia una cosa, yo cambio otra cosa, el otro cambia otra cosa, y después, ¿cuál es el archivo? Entonces, yo me tomé, digamos, que la atribución de modificar algunos detalles solamente formales. Básicamente, mire, déjenme voltear la pantalla y les muestro básicamente, a ver, le quito el filtro a esta cosa porque con filtro no se ve. Le quito el filtro, no. De esta manera fue que yo lo corregí. ¿Sí? Entonces, lo que yo quité, lo taché con negro y lo que yo cambié, lo puse en rojo. Entonces, esa sería la forma de corrección que yo le hice. Bueno, entonces, no sé ustedes. Porque en Word hay una opción y es revisar. Cuando uno le pone revisar, le pone corregir, entonces todo lo que uno quite lo tacha y todo lo que uno le agregue lo pone también. Entonces es como más fácil y después uno le va dando aceptar o rechazar el cambio. La tecnología me atropella, Sí, Mauricio. Siga, Mauricio. Javier y Consuelo, ustedes son los que dirigen esta sesión hoy, pero me gustaría que tuviéramos en cuenta al compañero Sergio Vargas, que él maneja un grupo de jóvenes y quedaron de traer hoy un texto, el aporte de Genial. Chévere. No sé si usted me autoriza a darle la palabra a Sergio, que nos cuente qué tienen. Listo, de una, claro. Sergio, que siga. Sergio. Santiago, compañero, lo que Santiago, yo dije Sergio, Santiago.
Bueno, compañeros, yo tengo acá pues un pedazo más o menos de lo que hicimos. Claro que tiene mucho por mejorar y eso, porque estuvimos muy ocupados acá con unos problemas de las líneas y como también estábamos terminando semestre, entonces tuvimos como esas dos cosas ahí de fuerte presencia. Pero entonces si quieres les leo más o menos lo que teníamos esbozado hasta ahora, o lo que tenemos esbozado hasta ahora. Santiago, ese texto claro, no lo hágale, conocíamos, hermano, ¿cierto? hágale. No, ese muchacho llega hoy apenas. Bueno, listo, Sí, dale, perfecto. Listo, entonces se los leo. A ver, lo busco. Dice así: nosotros somos parte de una nueva era. Somos hombres y mujeres nacidos y nacidas varias décadas más tarde, algunos del nuevo siglo, pero nos gusta considerar que también somos hijos de abril. Tenemos la convicción de rescatar las banderas por las que lucharon sapientes ilustres como fueron los hombres y mujeres sin excepción alguna que pertenecieron al movimiento 19 de abril. Valientes que vivieron bajo dignidad y rebeldía, amparados en el camino de la revolución, que lucharon por favorecer la unidad del pueblo colombiano, la paz, la democracia y la justicia social, logrando con gran forma maravillar a Colombia y al continente latinoamericano. La gran acogida que tenían ante el pueblo, casi de manera romántica, conectaba con cualquiera que quisiese una Colombia más amplia y diferente, sin la necesidad de tener siquiera una ideología. Conectaban casi instantáneamente con esa Colombia profunda, y lo decimos así porque años más tarde o tantos años después de su desmovilización, el M sigue causando en quienes escuchamos relatos de su historia ese fervor en la sangre y esas ansias de una patria grande. El M retó y burló en distintas ocasiones el poder militar y político de este país, con actos como el del Cantón Norte y la tan resonada toma de la Embajada de la República Dominicana, actos que también aceleraron la implementación de un proyecto represivo que ya existía y obligó al ejército a hacer en pocos días lo que habrían hecho en varios años. Así, muchas otras operaciones en que mostraron su audacia, pero hay una muy controversial y conocida, la tan resonada toma del Palacio de Justicia, que ha pasado de boca en boca, de opinión en opinión, y sigue siendo una historia en construcción. Y quién sabe por cuánto tiempo seguirá sin ser totalmente clara para todos los colombianos. Incluso aún desconcierta a muchos y muchas que allí perdieron a sus padres, amigos, madres, hijos, hermanos, esposas y esposos o grandes amigos. ¿Cómo te sentiste con la profesora? Siga, Santiago, siga. Sí. Está en la memoria de los colombianos que el M se consideró... Espere. No, acá esto era una corrección que íbamos a hacer. Está en la memoria de los colombianos que el M consideró de trascendencia llevar a cabo una acción que obligara al Estado a hacer públicas las actas de comisión de verificación donde se demostraba la traición del gobierno de los pactos firmados, denunciar también la sumisa entrega del Estado a la banca, además de la dudosa justicia internacional. Se ha dicho que la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre del 85 supuso una mancha imborrable en la historia de la organización, achacando toda la responsabilidad por el sangriento desenlace al M. Pero el simple hecho de que la represión del Estado se hubiese producido de forma masiva sin importar las afectaciones a la población urbana, puso en evidencia la política represiva de la oligarquía. No creemos que el M haya manchado su causa ni su lucha justa, pero sí hubo factores que jugaron en contra de la verdad que el M quiso mostrar y que le fue arrebatada. Factores que, aunque poco conocidos, hubiesen sido de gran relevancia. Uno de ellos es que el M entró al palacio sin el suficiente poder para contener a las fuerzas militares debido a que un camión que era de suma importancia porque contenía el armamento para poder resistir, no logró llegar a tiempo y quedó fuera de palacio. Así, desde un análisis de lucha, unos tantos años más tarde, quienes hoy seguimos sus ideales y sus banderas, sentimos y pensamos que fue esa audacia y esa humillación a la que sometieron al poder político y militar por tanto tiempo lo que causó una arremetida tan grande y desproporcionada por parte de las fuerzas del Estado en el 85. Queda esa sensación de que lo que pasó adentro no importaba al Estado, lo único que les importaba fue que el M había sido vencido y que ellos habían recuperado algo de la legitimidad que habían perdido durante tantos años. Para nosotros el M no falló en ese momento, simplemente le fue arrebatada una verdad que quiso mostrar. El M había logrado cambiar la percepción de un país y mostró a toda Colombia las falencias del Estado, por eso fue silenciado tan abruptamente. Listo. Gracias, Santiago. Santiago, no te olvides de mandarlo al correo para hacérselo llegar a los 3 compañeros. Santiago, qué texto tan hermoso, excelente. Excelente, muy buen texto.
voy a Además que vamos a mejorar un poquito. Muy bacano, no, muy bacano. está muy bueno el texto, en adición que es una perspectiva fuera de los que vivimos ese momento, que es lo que está sintiendo la juventud de hoy, y deja ver una cantidad de cosas que llegan, que tocan y que activan Santiago, el momento. Santiago parece que hubiera sido el M-19, parece que hubiera sido terrorista. Sí. Hizo un documento Parece ahí, que tirando sí. línea dura, hermano, línea fuerte. Sí, muy sí. bueno. Sigamos, Santiago, no te olvides de mandarlo al correo para hacerlo llegar a Javier, a Consuelo y al otro Javier. Javier, con tu permiso, Fernando todo lo que no ha podido estar estas últimas cosas, también tiene un texto. Fernando. Que siga, siga Fernando. Santiago, gracias, mijito, felicitaciones. Sí, bellísimo. Muchas gracias, Santiago, bellísimo. Santiago, bien. Aquí donde estoy no lo tengo en el momento, lo estoy terminando porque lo tengo en la casa. Es un relato que estoy haciendo a partir de cómo viví toda la situación en ese momento. Nosotros estábamos en la cafetería de la Universidad de Caldas y me acuerdo que todo fue alrededor de un Radio Sancho viejo, oyendo a Edgar Artunduaga que hacía la transmisión por Todelar, y ese es el relato que estoy construyendo en ese microrelato mío. Entonces yo creo que mañana lo hago llegar. Listo, Fernando, al correo para antes del martes, para poder que los compañeros puedan montarlo sobre el texto colectivo y sacar rápido el final. No sé si Miriam tiene algo sobre el Palacio. Miriam. No, Mauricio, todavía no tengo nada sobre el Palacio. Bueno, Miriam. Estoy tratando de escribir algo porque en ese momento, en el 85 y en ese noviembre, estaba yo en una vereda de Antioquia donde no había ni siquiera señal de televisión ni luz. Entonces, lo que tengo son cosas que me contaron, pero pues todavía no he escrito nada, Mauricio. Miriam, ¿cuándo se enteró? Espera un momentico. Miriam, ¿cuándo se enteró de lo que pasó y qué? No, me encontré con un señor que era presidente de la Constitución Comunal. ¿Cómo se enteró de eso? Dijo, ay, qué pesar lo que le hicieron a Belisario. Y le digo yo, pues, ¿qué le hicieron a Belisario? Me dice, no, pues que se tomaron el Palacio de Justicia, los del M-19, y eso ha habido pues como una masacre, ha habido una cosa horrible, pero pues él no sabía realmente qué era lo que había pasado. Pero él lo único que sentía era que le habían hecho algo a Belisario, que era conservador, porque él era conservador, pero no más. Pero justamente me parece muy bacano, Miriam, que escribieras eso. Y es que te enteraste después, porque estabas en una vereda en Antioquia, que no había televisión, tampoco había luz siquiera, y que a los días llegó un señor a quejarse, a poner la queja, y me parece chévere ese enfoque, me gusta mucho. Obviamente atravesado por tu pensamiento y por tu sentir al respecto. Sí, voy a escribir sobre eso. Listo, vale. Bueno, yo tengo el texto aquí, si ustedes quieren lo puedo compartir. El texto que yo ya intervine, al que repito, yo le hice algunas, ¿cómo se llama? Algunos cambios de orden formal. Por ejemplo, algunas personas hablaban el manejo del tiempo, ¿sí? Está en presente, pasado, pues yo metí todo en pasado, ¿sí? Para algunas personas escribían M espacio 19, otras M-19. Yo obviamente pues unifiqué. Creo que es el tipo de labores que tiene uno que hacer como editor de un texto.
Entonces, si ustedes quieren, yo les comparto. Dale, lo que dale, pasa Javier, es que dale. son como 17, 18 páginas que me parece que, pues bueno, es como largo, pero vale. Aquí está. Listo. Ya lo están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, Javier. Muy bien. Entonces, fíjense que ya tiene 19 páginas. Ya tiene 19 páginas. Yo tengo algunas observaciones. Insisto, los textos quedaron muy como estaban. Aquí decía texto de Javier. Yo no sé si este texto era mío, de una intervención que yo hice, y Javier Fallat lo incluyó muy amablemente, pero entonces yo le quitaría eso de texto de, y simplemente dejo Javier Correa, Mauricio Cerezo, Julián, Milena, sí, el nombre de Amílcar, de quien escribió. Son ese tipo de cositas. A mí sinceramente me da como cierto rubor que el primer texto sea mío, ¿sí? Porque así en ese orden me lo enviaron, pero me da como cierta vaina que el primer texto sea mío, como si se estuviera como reclamando un protagonismo que de ninguna manera pretendo que sea así. Igualmente no es el texto final y podemos, o sea, a medida que van llegando se puede cambiar el orden, no tiene exacto el orden como está. Listo, ok. Yo sí pienso que tendría algo de validez en la medida en la que puede ser una especie de introducción, un prólogo, pero yo sí sugiero que alguien, otra persona, haga un prólogo propiamente. Un prólogo, ¿sí? Y además contando qué es la escuela, quién integra la escuela, que la escuela no es M, pero sí es espíritu M. Por eso ahora el compañero, cuando hablaba, que decía que él no era M, pues sí es M. Así haya nacido después de la desmovilización, porque es el espíritu lo que nos mueve. Yo no sé quién podría o quién querría escribir un prólogo, ¿vale? Bueno, si quieren leo algunos aparatos. Javier, se está cortando mucho. Sí. Voy a apagar la cámara. Ya. Espero que al apagar la cámara mejore un poquito, ¿o no? Sí. Ok, listo, vale. Bueno, entonces voy a leer así un tanto, y somos la expresión de diferentes voces. Tenemos voces pendientes por expresar sobre cómo pasamos el 6 y 7 de noviembre de 1985, los días de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Desde ese instante hasta hoy es un tema en el que se hace imprescindible mostrar diferentes visiones de lo ocurrido, pues se trata de un acontecimiento nacional que afecta a la visión histórica de Colombia, con la magnitud de otros acontecimientos, como la masacre de las Bananeras, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la creación del Frente Nacional y las violencias, las firmas de los acuerdos de paz, la Constituyente y la Constitución de 1991. Cada año que se hace remembranza, se habla desde diferentes ángulos y enfoques, y por eso hoy se hace importante escuchar diversas voces. En tanto, por lo regular, se le da mayor escucha a las voces de quienes eran reconocidos, comandantes, dirigentes, magistrados, ya que sobre ellos se dicen gran cantidad de referencias y se expresan más dolores. Es esencial escuchar a quienes evocan otras experiencias que expresan la dinámica de las voces inevitables para producir el sentido de la democracia y política como causa real de lo ocurrido. Hechos como el del Palacio de Justicia representan uno de los tantos ejemplos del M-19 en su búsqueda infatigable por mejorar este país para todos, para todas y todos.
Por eso seguimos estando en este lugar de recuperar muchas voces pendientes de que nos compartan sobre ese 6 y 7 de noviembre de 1985. Son voces de nuestros amigos del alma que están en nuestros recuerdos más bellos, porque en esos días perdimos amigos queridos, familiares, hermanos, hermanas, esposos, esposas, que representan las voces pasadas por los despojos que deja la guerra, y volver a escucharlas nos permite recoger la historia a través del cristal de muchos ojos. Igualmente, se trata de voces que ayudan a sanar las heridas que persisten de estas fechas dolorosas y que al expresarlas nos damos cuenta de lo que somos, pues muchas personas no se reconocen en esas historias. Ahí yo pongo un doble espacio entre párrafo y párrafo, toda vez que este tiene 2 párrafos. Entonces, para diferenciarlas de la siguiente voz, yo dejaría un doble espacio como acá. En cada región y lugar estábamos atentos acerca de lo que pasaba en el palacio. Acerca o cerca de lo que pasaba, yo creo que es acerca de lo que pasaba en el palacio, en los barrios populares donde el diario vivir es el rebusque y la lucha diaria que expresa lo que pasa en cada barrio, pero que sentíamos lo que se producía cuando el M-19 aparecía. En ese momento veíamos claro que Belisario Betancur, en su lógica, dio la orden calculada de que los militares retomaran el palacio y ponían en riesgo a los hombres y mujeres del M-19 dispuestos a dar la vida. El pueblo colombiano se quedó pasmado viendo cómo el Ejecutivo, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, arrasaba literalmente a sangre y fuego al Poder Judicial. En pocas horas suprimos de la sangre de mujeres y hombres que prefirieron la dignidad que la rendición. Ahora un texto de Julián. Bueno, aquí le quito las comillas. Se están dando duro el gobierno y el M en el Palacio de Justicia. No si va. Me dijo una compañera de trabajo y periódicamente me trae el relato de lo que dice la diario, que se acomoda a lo que dice el gobierno, pero al rato me fui a la universidad. Aquí, disculpen, me traía que se acomodaba a lo que decía el gobierno, ¿sí? Pero al rato me fui a la universidad donde me encontré con varios compañeros con quienes compartíamos la angustia y le dimos otro sentido a lo que estaba sucediendo. Y sabíamos que de esta solo nos salvamos y recuperamos el sentido de la colectividad y logramos hacer de la política el amor del amor, el metarrelato para leer e interpretar nuestra realidad. Sigue Milena. ¿Cómo olvidar aquel 6 de noviembre de 1985? Para esa fecha, Belisario Betancur era el presidente de Colombia. Ese día, los medios de comunicación radiales y televisivos transmitían lo que sucedía en la ciudad de Bogotá con la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Mi familia y yo vivíamos en el barrio San Marino de la ciudad de Cali, que debe su nombre al hecho de que el 20 de mayo de 1971 se desbordó el río Cali, afectando a los barrios Fátima, Berlín, San Francisco y Bolivariano. Uno de los primeros en llegar a socorrer a la gente fue Marino Rengifo Salcedo, que en el periodo septiembre de 1968 a agosto de 1970 había sido nombrado alcalde de Cali. El otro alcalde era Carlos Holguín Sardi, quien gobernaba de septiembre del 1970 a mayo de 1973. Pero quien realizó gestiones con el Instituto de Crédito Territorial fue Marino Rengifo Salcedo para que construyeran viviendas en los terrenos de los Domínguez, ganaderos que colindaban con la Escuela Militar de Aviación. San Marino está ubicado en la Comuna 7 de Cali. Aquel 6 de noviembre de 1985 sabíamos que el gobierno Betancur daría la orden para asesinar a los hombres y mujeres que estaban al interior del Palacio de Justicia, sin importar que cayeran otras personas. No es fácil borrar de la memoria a aquellos hombres y mujeres que estaban del lado de los sectores populares y que algunas de las acciones realizadas buscaban suplir algunas necesidades, como el hambre en los barrios de Cali, como los del distrito de Agua Blanca, Siloé, Petecuy. Los vecinos contaban lo que hacía el M-19 para ayudar al pueblo, acciones como suministrar leche, acompañar en la construcción de las viviendas.
Ese 6 de noviembre de 1985 hubo silencio en mi casa y llorábamos porque sabíamos que la arremetida del gobierno sería dar muerte a todas las personas que estuvieran en el Palacio de Justicia para no dejar testigos vivos que pudieran contar la barbarie que se perpetró en su interior. Sí, ese es un texto muy sentido. A mí personalmente me gusta mucho y sigue. Bueno, aquí sigue otro mío. 1985 se trata de 85 se trata de una fecha que trae los recuerdos de los campamentos de paz en Cali, en Siloé, Terrón Colorado, Agua Blanca, Petecuy, como lugares que en ese momento se volvían importantes las dinámicas de una forma de ser M, donde se entremezclaban militantes, colaboradores, creando acciones orgánicas como M19. Que convocaba gente de muchas partes, que venían de diferentes organizaciones, entre quienes estaban las tareas de publicidad, propaganda, prensa. Una de las tareas del momento eran las denuncias y los boletines sobre la toma del Palacio de Justicia, las proclamas de la operación y los argumentos del juicio al gobierno y el ejército por la violación de los acuerdos de tregua y cese al fuego. Pero también estaba presente el horror de la contratoma, el incendio del edificio lleno de civiles y guerrilleros, el dolor de ver cómo el fuego consumía no solo los expedientes de violación de los derechos humanos de parte de los militares, sino las posibilidades de reabrir el proceso de paz, al menos por un buen tiempo. Este es de Amílcar. No soy colombiano de nacimiento, no estuve cuando pasó lo del Palacio, porque llegué 3 meses después y no sabía nada del Palacio, nada. Pero hay una verosimilitud entre lo que sucedió, yo creo que es una similitud entre lo que sucedió en el Perú y en Colombia, entre la casa de la Embajada de Japón y lo que sucedió en Palacio. La primera impresión ante esos hechos es de alegría y gozo, porque teníamos al Estado donde queríamos tenerlo y deseábamos que ojalá les fuera bien a los muchachos, que todo saliera bien. Sí, qué pena que se me pasaron cositas. Era una alegría tremenda. Luego, cuando ya sucedió la retoma tanto en la casa del embajador japonés como en el Palacio, hubo una angustia y una rabia ante los hechos. La muerte de los compañeros, hubo capturados vivos y luego fueron torturados y asesinados. Muchos fueron desaparecidos. Ese es el lado humano que uno siente, no con tristeza, sino con una rabia donde uno no puede hacer nada. En estos hechos también está el temor del Estado, porque ante la búsqueda de la paz surge la contrapartida desde el Estado de quienes son mensajeros de la muerte, los guerreristas, los que siempre están tratando de acallar cada protesta popular, y es el miedo que le tienen a este tipo de mensajes de paz. Terminar y acallar las voces para que se silencien sepulcralmente los hechos, para que se silencien. Listo. Sepulcralmente los hechos. Sí. Soy de la generación del 79. Recuerdo cómo con apenas 6 años junto a mis padres nos sentábamos al frente del televisor a ver las imágenes de esos episodios tan desgarradores. Se sentía la ambivalencia de unas personas que estaban dentro del Palacio de Justicia con deseo de conversar, hablar, negociar y contar otra historia. Y otros que estaban afuera, que decían representar a toda la sociedad colombiana y estaban en función de destruir todo ese edificio y a quienes estaban adentro. Posterior a esa situación, cuando íbamos creciendo, muchos de nosotros vimos en quienes lideraban estos procesos que algunos eran unos héroes porque eran quienes hablaban por el pueblo, proponían cosas distintas, enfrentaban al establecimiento. Tengo 45 años y he estado en diferentes sectores, en la universidad, en el movimiento estudiantil, movimiento social, campesino en el eje cafetero, y siempre me pregunté cuál es esa esencia de la lucha que realizaba el M19 como motivo de inspiración. Para muchos de nosotros, en esta experiencia del Palacio de Justicia, reconocemos a quienes caminaron por este sendero de lucha, de sacrificio, que a muchos quizá no nos ha tocado, aquí repite el nosotros, que a muchos quizá no nos ha tocado, pero lo valoramos y en su ejemplo vamos a seguir caminando para que estas generaciones que están llegando y las que no han fallecido puedan ver otra Colombia. ¿Cómo olvidar aquel 6 de noviembre de 1985, cuando en muchos momentos nos encontrábamos con esas voces allí guardadas,
Algunas hicimos escritos sobre esos momentos, lo que sentíamos, pero hay quienes nos dicen que lo que decimos no sirve para nada. A otras nos robaron los escritos y los poemas que nacieron en ese momento, irrepetibles bajo la presencia de la historia. Pero la memoria nos permite volver a escribir a partir de los recuerdos y tenemos el sentir poeta de lo que vivíamos que quedó allí presente. Tenemos mucho por decir. Por ejemplo, ese 6 de noviembre me paré en la esquina de la 10ª con 11 en Cali con el alma destrozada. Me quebraban las piernas y escuchaba los gritos. Quería escribir eso. No sé si es en Cali o en Bogotá. Se me quebraban, sería mejor. Sí, se me quebraban. Pero esto es en Bogotá, sí. ¿Cierto? Parece que sí, pero la 10ª con 11 sí, estaba cerrada en ese momento, sí. Sí, esa es la mía. No, esa es la mía. En un momento, sí, ya terminando lo del palacio, yo iba a llevarle el almuerzo a mi esposo y todo estaba cerrado, pero hacia la parte de abajo de la 10ª, desde ahí, solo pasa y lo sacaban a uno corriendo. Yo recuerdo que casi no me podía sostener, las piernas no me funcionaban, estaba paniqueada, mi mente estaba en blanco. Eso me pasó y eso fue traumático, fue muy duro, además porque el papá de mis hijos no sabía que yo era del M. Entonces fue muy tenaz llegar allá y no decir nada y disimular, y me decía, ¿qué le pasa? Y no, nada, pero para mí fue muy traumático, no sabía si correr, no sabía qué hacer, eso sí me pasó. Pero chévere, Marta, que interveniste, porque entonces te puedo preguntar, ¿te parece que las correcciones o las observaciones que hice son válidas? Sí, claro, de igual manera, pues yo no he podido escribir, pero, o sea, no, es que como les explico, yo no puedo expresar, quisiera expresar muchísimo más, porque después Marta, de lo eso, hizo muy bien. No he podido expresar como eso. Está muy bien. Son pequeños enlaces nomás que hacen falta, pero está muy bien el texto. Solamente son cositas mínimas que hay que cambiar y ya. Y si nos autoriza, lo hacemos. Yo también ahí vi otras cosas que son solamente pequeñeces. No van a alterar el contenido. Dale, de pronto a eso sí me gustaría, como recordando, que mientras él almorzaba, porque él tenía una caseta de ventas, en la Universidad Javeriana había un parqueadero y yo me fui hacia el parqueadero, me metí detrás de un carro y lloré, no sé, lloré muchísimo y casi, o sea, me flaqueé totalmente, y después enfrentar al papá de mis hijos que porque yo estaba llorando. Eso fue tenaz, eso fue una cosa de locos, pues. Pero sí, en un parqueadero de la 45 con séptima, que había en toda la 45 con séptima, antes de que hicieran esa construcción que hicieron detrás de un carro, me metí detrás de un carro y lloré hasta más no poder. Impotente totalmente. Si te parece, Marta, quisieras agregar eso que nos acabas de comentar, me parecería muy bacano que lo agregaras. Sí, claro, me parece válido, me gustaría que se hiciera. Vuelvo y le repito, es que yo para expresarme soy una pinga completa, en serio. No sé, Marta, simplemente agréguelo y nosotros le hacemos las correcciones pequeñitas que habrá que hacer sin cambiar el contenido del texto. Sí, Javier, porque siga. Y Javier, no lo puedes meter ahí, porque yo no me acuerdo, es que lo que pasa es que como mi casa está al revés, está todo en trasteo y eso, la verdad, ahorita no sé dónde está. Bueno, de pronto ahí lo metemos y después le mostramos. Javier, ¿por qué le quitó las comillas y los puntos para el poema o el verso que ella hizo? Porque sería todo esa parte. Sería todo en comillas. Tanto lo que está en prosa como lo que está en verso, o le dejamos eso. Dejarle porque es el verso que ella escribió.
no es el texto, sino es el verso que está hablando. Nosotros el texto lo vamos a corregir. El verso no le podemos corregir nada. Ya, ok, listo. Vale. A ese no se le puede corregir nada. Tiene que quedar textualmente. Sí, sí, de acuerdo. A menos que hubiera, como aquí, por ejemplo, que aparecía CIA con tilde. Originalmente aparecía CIA con tilde. Y pues Sí. va sin tilde. Entonces ese pequeño error sí era preciso. Es que es hacia la muerte y no una CIA. Sí, tienes razón. Eso, pero entonces, bueno, sí, ahí vale. Yo te vi caminar hacia la muerte, ángel mío. No sé, Marta, si esto que le acabo de agregar te parezca bien. Me fui a un parqueadero detrás de la Universidad Javeriana donde trabajaba mi esposo y me escondí detrás de un carro y lloré con impotencia. Quería escribir eso. Sí, y creo que eso nos pasó a muchos. En mi caso, en mi familia, nadie sabía que yo era del M. Estaba completamente compartimentada. Entonces, para mí fue muy tenaz enfrentar estas dos situaciones, el dolor y no poder expresar ni contarle a él ni a nadie lo que me estaba pasando, ¿no? Y enfrentarme a él de por qué lloraba y me la montó, eso fue horrible. Es como eso que me pasó a mí, le pasó a muchísimos compañeros de pronto que tampoco tuvieron la oportunidad o que los familiares no sabían que estaban militando en el M y teníamos que mordernos la lengua y callarnos en las casas, en los hogares, porque no podíamos expresarlo, ¿no? Claro. Sí, total. Vale, listo. Entonces ahí le agregué ese último puntico y me fui a un parqueadero detrás de la Universidad Javeriana donde trabajaba mi esposo y como nadie sabía que yo era del M, me escondí detrás de un carro y lloré con impotencia. Quería escribir eso. Javier, pide la palabra a Néstor, Guayabita. Guayabita, dale. Sí, buenas tardes, compañeras, compañeros. Mire, yo estaba muy tentado a participar de semejante proyecto tan interesante con algún escrito, pero me pregunto, no sé, y en eso consiste mi intervención. En días pasados yo tuve como, los aburrí a ustedes, yo no sé si entre 2 o 3 horas, hablándoles de lo que había yo, mi versión que había dado a la Comisión de la Verdad sobre la toma del Palacio. Mi pregunta es, ¿esa intervención quedó grabada? Porque si quedó grabada, por favor, pueden transcribirla tal cual, porque yo creo que ahí me sobré como en detalles. Si quisiera escribir eso hoy, no sería tan detallista como en aquella época. Creo que no quedó grabado porque recuerdo que usted dijo que no podíamos publicarlo porque era una versión que estaba en proceso o algo así. Eso es lo que yo creo que no hay. No sé si Mauricio tenga el video. No, está en lo cierto. No fue grabado porque Néstor nos pidió que no lo grabaran porque eso estaba muy reciente y estaba en investigación. Estaba en proceso. Exacto. Bueno, sí. Entonces ahí tuve un lapsus y el error fue mío. Yo lo que quise decir era que sí se podía grabar, pero que no lo fueran a publicar. Que no lo fueran a publicar. Porque... Sí, creo que. Pero que bueno, pidió... no fue mi error. Néstor, sí, la solución es la siguiente. Sencilla. Néstor, que escriba un texto y nos lo manda el correo de la certeza. Nosotros lo hacemos llegar a los compañeros, el equipo que está haciendo la edición, bueno, todo esto, el organizar el texto y ellos lo incluirían al texto. Entonces, perfecto. Esa era mi pregunta, correcto. Entonces, además porque fue una intervención maravillosa. Lo que nos contó ese día me parece buenísimo incluirlo. Bueno, perfecto, listo. Entonces, quedo con esa tarea. Claro que sí. Era eso, compañeros. Pues de aquí al martes, Néstor, porque para que dárselo a ellos, ellos lo pueden desarrollar. Ay, Dios mío. Al martes, bueno, voy a ver entonces. Oiga, ustedes, el fin de semana me lo van bueno, listo. Listo, Javier, continúa. Bueno, listo, gracias. Néstor, aquí no se puede alzar la mano porque el que alza la mano le ponen trabajo, hermano.
Bueno, listo, hermano. Listo. Yo te vi caminar hacia la muerte, ángel mío. Ibas sonriendo, aferrado a la condición de tus ideas. Desplegaste tus alas, bello ángel de guerra, hacia el Palacio de Justicia, entre estallidos de bombas, humo, llamas, cañones y ráfagas de metralla. Te pregunto, Dios, ¿hay necesidad de agregar una coma? Porque es una coma vocativa, se llama esa vaina. Entonces, te pregunto, Dios, ¿cómo pudiste enviarlo a este mundo de malvados? ¿Cómo pudiste permitir que tu ángel muriera destrozado? Ayúdame, Dios del universo, a perdonar a quienes lo mataron. Yo creo que agregándole esas dos comitas no cambia el sentido, pero se facilita un poco gramaticalmente la lectura. ¿Vale? Exacto, la coma vale, sí. Listo. Bueno, leamos este de un señor, ojo, hay que decir que está excelente porque es del rector. Entonces, no se les vaya a ocurrir que no, que qué texto tan malo. Nada, es el rector, toca hacer lambón. Bueno, y dice, durante varios meses un puñado de hombres y mujeres valientes y con la convicción de construir la paz para el pueblo colombiano, planearon un operativo político-militar que tenía como objetivo realizar un juicio político al presidente Belisario Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de paz. Este grupo de hombres y mujeres tomaron la decisión de llevar a cabo este operativo, aunque esto significara que su vida se quedara en el edificio que arropaba a la justicia. Dejaron sus vidas, sus familias, sus amigos, con la certeza de darle a conocer al pueblo colombiano el incumplimiento del régimen a los puntos acordados en los acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984. Entre muchos puntos se hablaba de un cese al fuego bilateral y la salida política al conflicto armado. Pero nunca se imaginaron que el Estado se negara a negociar y se dio paso a las operaciones de retoma por parte de las fuerzas militares y de la policía. Ese grupo de 35 hombres y mujeres con grandeza defendieron su dignidad y se enfrentaron con más de 1.000 hombres de las Fuerzas Armadas y un armamento que los superaba, pero su claridad política les facilitó asumir ese enfrentamiento desigual y dar una pelea con berraquera. En el ir y venir de las balas y las explosiones, el comando Iván Marino Ospina insistió en el alto al fuego, buscando que se respetara la vida de todas las personas dentro del palacio, pero el Estado no tenía intenciones de ceder. Ese texto, por ejemplo, si se complementa un poquito, yo creo que podría ser el prólogo. Él tenía, sí. ¿Sí? Podría ser. Sí, ese lo podemos, lo que pasa es que en este momento, sí, de una vez cambiarlo. Moverlo de una vez. De una vez, espérense medio minuto, de una vez hago eso. Perfecto. Listo. Ok, vale, arrancaríamos con ese entonces. Sí. Bueno, aquí se puede dejar el mismo título, creo que no habría problema, o Mauricio prefiere que ese sea el título del prólogo. No, usted que sabe, Javier. No, señor, yo sugiero. No, tranquilo, Javier, yo sigo escuchando que está muy interesante esto. Bueno, listo, miramos. Muévalo bien, sí, exacto, luego le cambiamos eso. De una vez, entonces. Esto vendría aquí y este vendría acá, aunque me parece que este ya podría desaparecer. ¿Sí? No necesariamente. Ese está arriba, ese está en el título del escrito, me parece. No necesariamente, Javier. Listo, vale, entonces dejémoslo ahí tentativamente también. Listo. Arrancamos acá. Entraron con un objetivo claro, no dejo de imaginarme los últimos pensamientos de cada uno de ellos cuando ya todo estaba perdido. Sus últimos recuerdos, sus últimos pensamientos en sus familias, haciéndose preguntas como ¿qué va a pasar? ¿Saldré vivo? ¿Qué estará pasando afuera en el país?
el dolor, la angustia, la rabia, la desesperación, todo un mundo de sentimientos encontrados. Se la jugaron con toda el alma, el corazón y hasta la vida. Más allá de lo político, impacta a la humanidad de cada uno de nuestros compañeros y compañeras. Me impactan los últimos momentos de vida, los pensamientos, los últimos dolores. Ese es un texto muy bello. Me embarga una nostalgia brutal. Esto lo escribe Enrique. Yo no sé, sí. Yo estuve tentado, pero Enrique no está, ¿cierto? No, porque no está. Bueno, porque yo quitaría tantos puntos suspensivos. Pero bueno, me embarga una nostalgia brutal el solo pensar el tema. Tristeza es el nombre de tu ausencia, Pompo, hermano. Aún no me cabe en la cabeza que el hijueputa ejército tiró tu sonrisa por delante. Semejante acto heroico en 2 días. Nos dejaste con una sensación de derrota en el alma y una desolación incrustada dentro de la piel, los huesos y la sangre. Sentimos que un aire, aquí esto me parece que no está bien. Y ya explico por qué. Porque pareciera que el ejército cometió el acto heroico. No. Sí, lea todo el contexto. Aún no me cabe en la cabeza que el hijueputa ejército tiró tu sonrisa por delante. Semejante acto heroico en 2 días. ¿Mm? Sí, tienes razón, Javier. Bueno, nos dejaste con una sensación de derrota en el alma y una desolación incrustada dentro de la piel, los huesos y la sangre. Sentimos que un aire con olor a desamparo nos recorre los huesos y empuja nuestra sombra. Hermano, no tenemos aún valor para enterarnos de los detalles. Nos basta con saber que te fuiste al no sé dónde sin avisarle a nadie y te volaste con tus vidas comenzadas porque la tuya lo único que tenía era vida. No entendemos por qué nuestras hermanas y hermanos cogieron la mala costumbre de morirse antes de tiempo. ¿O será que la buena hierba está definitivamente proscrita de este cementerio que es nuestro país? No jodas, hermano. ¿Cómo nos vas a hacer esto? Morirte así tan de repente, largarte con tu música a otra parte y dejarnos encartados con tanto dolor atravesado en el corazón. Y ese sueño que acariciamos tantas veces en el apartacho, ¿te acordás? Coronar la revoluta y crear de inmediato el Ministerio de Felicidad. ¿Dónde lo escondo? ¿Qué será de este pueblo en sombra sin el hermoso y limpio relámpago de tu carcajada? Pero te lo juro por mi sangre que jamás tendrás descanso eterno, el convito de locos que emulan la ternura con que encaraste las embestidas de las dificultades. Jamás pactaremos una tregua al olvido. Tú nos enseñaste con tu ejemplo que una golondrina no solamente hace verano, sino que provoca tempestades. Te llevaremos en la memoria no como la evocación luctuosa, sino como el recuerdo que enciende la emoción que transmitió la rumba permanente de tu vida. Montá, aquí tiene que ver Montá porque estaba hablando Bayuno antes. Montá una discoteca en el cielo, en señales, aquí es en señales, a bailar salsa a Los Ángeles. Pintá las nubes del color que se te dé la gana, divertite, aquí es divertite, seguimos caleños, ¿no? Diviértete. No porque está hablando caleño. Sí, tiene toda la razón, divertite. Divertite con las 11.000 vírgenes, sindicalizar las almas de una federación única de pecadores, llená al diablo de cuentos, si te tropezás, perdón, con un señor de barba, de aire, buen tipo es Dios. Decile, he cumplido, comandante. Así nos consta a todos. Yo me voy a buscar la muerte de otra forma. Bueno, Hipólito escribió... A mí ese texto me parece bellísimo. Muy bello. Uy, sí, a mí ese texto es de los que más me toca. Me encanta. Sí, es muy bello. Es muy bello. Sí. Bueno, yo no sé, Hipólito escribió en el chat. Telegram a Clara Elena. No sé si ese Telegram es escrito así o fue un error del chat. No tengo idea. Levanta una E. No, pero es que
de pronto es un juego, una licencia literaria que se da el señor portero y por eso lo dejé así. Que diga el señor portero si se queda así o se le escribe telegrama a Clara Elena. Profe. Hipólito. Lo que pasa es que en el texto pasado suprimieron el título del telegrama a Clara Elena. ¿Sí? Me parece que... Entonces es así, telegram. Me parece, profe, que el título de ese texto, de ese telegrama a Clara Elena. Telegrama. No. Ah, bueno, entonces era un error del WhatsApp. No, discúlpeme, es telegram sin la A. O sea, acercándome a la modernidad de telegram. Ok. Ya. Así bueno, listo. Allí, así como está allí. Y me parecía que ese título que lo quitaron en el texto que enviaron, me parecía que era necesario para la idea que yo estaba compartiendo allí. Naturalmente, si el señor coordinador académico y profesor Javier no le gusta, pues me dice y nos vemos a la salida. Nos vemos en el parque. No, es su texto y si ese es el título va. Así es. Pero igual nos vemos en el parque. Como allá quiera, vamos a apostarle. Como quiera y vaya blindado si quiere. Blindado. Bueno, no, yo propongo entonces que sea el mismo autor quien lea este telegram a Clara Elena. ¿Les parece? Sí, hágale, Hipo. No, estoy muy mal de señal. Estoy mal de señal. Eso se me está cayendo cada... No sé pero si se dan cuenta, cada rato me caigo. Yo también estoy en las mismas. Siga, Javier, entonces léalo. Bueno, entonces dice, siempre recordada y querida Clara Elena, con este saludo y espero que sea corto. ¿Sabe qué? Bueno, yo no sé, pero siempre tiene, o es algo característico de Hipólito, que siempre dice saludito. ¿Y sí, por qué no cambiarlo con este saludito? Que eso es algo que lo caracteriza, sí, caracteriza a Hipólito. No sé qué piensa Hipólito, pero eso es algo de él. Siempre dice saludito, saludito, me parece muy chévere, pero si sí, quiere así... No, me parece chévere la observación. Se silenció. Y espero con este saludito, y espero que sea como el tiempo de tus sueños y no tan largo como los minutos que sufriste aquel 5, 6 y 7 del mes, aquellos 5, 6 y 7 del mes 11 de aquel año no bisiesto, que seguramente fueron siglos de ansiedades y ánimos, iguales a los del mes de junio y de octubre. Te envío un montón de afectos recibidos en los últimos años, de los muchos amigos y allegados tuyos, y que he podido tejerlos y esconder en algún rinconcito de los afectos. Te cuento que unas palabras tuyas, casi premonitorias sobre la acción de la demanda política interpuesta contra aquel gobernante de turno, en las que dijiste que esa acción, muchos querrán olvidarla, también a medias se han cumplido, por aquello de que toda derrota es huérfana, y por eso muchas contradicciones se presentan cuando se habla o se estudia este caso de la demanda armada por parte del 19 y de la retoma por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia en el Palacio de Justicia de Bogotá, aquel noviembre del 85. Yo le quitaría las comillas. Profesor, discúlpeme, arriba después de afectos, que sigue te cuento, creo que es un punto aparte. Ok, listo. Arribita de eso. Y ahí, después del 85, también es punto aparte, profesor. Ahí yo no le pondría punto aparte. Bueno, siga, profe. Ahí yo no le pondría punto aparte, Hipólito, porque estás hablando las contradicciones y seguís con las contradicciones en el mismo párrafo. Sí, señor, gracias. Bueno, gracias.
Y digo contradicciones porque es propio de estos eventos levantar polvaredas de opiniones y hasta versiones que se vuelven leyendas, cuentos y narrativas hasta contradictorias. Entenderlas que algunas son manejadas por quienes en esa época de tus aciagos días, al igual que ahora, tienen el poder de la desinformación desde todos los medios del poder. ¿Qué sinónimo le buscamos ahí? A esto, tiene la capacidad de la desinformación, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Y la capacidad de la desinformación desde todos los medios del poder. Listo. A esto, con tristeza hay que sumarle algunas opiniones por parte de quienes, desde su posición de responsables y actores en diferentes escenarios de poder, de gobierno, de la opinión, de las Fuerzas Armadas y hasta del M-19 en la época, coinciden en criticar, cambiar y hasta despreciar aquella acción. Esto yo le quitaría aquí comillas también, porque sonaría como a ironía. Esto de atacar y mal hablar sobre la llamada toma del Palacio de Justicia es normal y natural por quienes han detentado el poder y defendido al establecimiento con sus gobiernos y clase corrupta e incumplidora de los acuerdos. Pero no, nunca será aceptable escuchar ese tipo de desconocimientos sobre los bellos demandantes, quienes allí dieron más que su vida, su honor y su ejemplo. Y menos cuando viene de quienes fueron parte de los sueños que siguen buscando primaveras. Hoy, a casi 8 lustros de caminos y de búsquedas de uno de los fundamentos por los que, animada en el comando Iván Marino Espina, la operación que reivindicaba otro prócer ejemplo para las nuevas generaciones y en especial para el M-19, don Antonio Nariño de Álvarez, a interponer la demanda armada buscando la verdad, aquí seguimos en el trajín de la memoria, de los recuerdos, de los afectos. Y con esos valores como bandera y fundamento, seguimos defendiendo las esperanzas que no pudieron quemarse en el incendio aquel, donde conocimos ese vital retrato del compañero que por cierto se llamaba Pedro, como fuerte piedra, quien, en medio del fuego enemigo, de las llamas que consumían el edificio y de la angustia represada en todo nuestro mundo, sosteniendo en una mano el fusil y en la otra la manguera, tratando de apagar el incendio criminal. Retrato de amor y compromiso imposible de olvidar. Profesor, señor. Profesor, arriba en donde están los signos de admiración, creo que no dan 2 puntos. Sí, tiene toda la razón. Pero no sabes... No, después donde dice más que su vida. Sí, aquí. Esos 2 puntos se los puse yo también por un rigor gramatical que es que se establece una causa-efecto. Es uno de los usos que se les da a los 2 puntos. Cuando hay una relación de causa-efecto. Sí. Entendido. Su honor y su ejemplo. ¿Sí? Sí. Vale. Sí, muchas gracias. Querida Clara H.E., igualmente te recordamos con tus angustias, amores y temores, y en especial te vemos subiendo y bajando algunos pisos y escalones incendiados y acosados por las balas oficiales en aquel trágico suceso. Te vemos curando heridos y animando a los amigos y compañeros, situación penosa pero real, que sacude en estas luchas y en esa forma amorosa de asumirla en la que te vinculaste en la militancia de la ternura. Ahora, ¿Qué sucede? ¿Aquí en vez de vinculaste? Arriba dijiste que sacude y es que sucede. Sucede, sí, perdón. Ahora te cuento, estamos aprendiendo en una escuela que trata de enseñar desde los buenos y lejanos pasos de la vida con sus errores, aciertos y esperanzas vivas que siguen a la vera del camino, en donde a veces te vemos los que aún seguimos soñando en la verdad, en la reconciliación y en la paz de Colombia. Postdata. Y me imagino que en los cumpleaños del siempre abril, julio o noviembre, cuando te encuentres con Lucho, Andrés, Betty, Guillermo, Pacho, Fabio, Irma, Edward, Ariel, Rafael, Patricia, Pedro, Bernardo, Jackie, William, Orlando, Humberto, Marcela, Elvencio, Michelle, Nora, Adán, César, Héctor, Belén, Jorge, Carlos, Sebastián, Miguel, Roque, Esteban, Chucho, Alberto,
darle mis saludos y abrazos y que pronto, un próximo 6 o 7 de diciembre, nos veremos. Yo no sé si ustedes quieren en términos... Hace un tiempo los seudónimos, las chapas, se ponían entre comillas. Ya no, ya se ponen en cursiva. Yo no sé si aquí, por ejemplo, Pedro vaya así. Vaya en cursiva. Sí, e igual haríamos con Lucho, Andrés no, Betty sí. ¿Es chapa o es el nombre? Era el nombre. Profesor, pido la palabra. Señor. Tengo una discusión de identidades hace rato en cuanto a cómo tú te llamas. Sí. ¿Por qué te llamas así? ¿Quién te llama así? Te dicen profesor entre comillas, te dicen profesor en cursiva. Es que este rollo de las identidades del M19, como hay un poco de hijueputas que hablan mierda a nombre de esa historia, sí. La estoy defendiendo con alma y sombrero, y resulta que el famoso Hipólito es más conocido que Fabio en nuestro medio. Vale, de acuerdo. Totalmente. Por lo tanto, es una identidad que debe responder por lo que hizo y por lo que no hizo. Totalmente, sí, señor. Y quisiera compartirles que estoy, pues no promuevo el Hipólito porque no tengo por qué promoverlo, pero al ser reconocido es más responsable Hipólito por la historia del M19 que Fabio María. Claro. Y he tenido, viejo Hipólito, la experiencia. Perdóname un segundito, ¿les puedo pedir una licencia? Me está llamando mi nieta desde Australia. Puedo seguir pasando y ustedes leen en voz alta. ¿Me disculpan? Hágale abuelito entre comillas. Hágale abuelito cursiva. No, termino. Siga Hipólito, siga leyéndolo. Termino entonces compartiéndoles que en este rollo de la identidad del M19, los seudónimos eran nombres de identidad y compromiso de lucha de un valor el cual llevaba también a la vida y a la muerte, y lo estoy defendiendo en esa dimensión. Y quería también consultar si falta o sobra alguno de los nombres de los muertos del palacio. A mi modo de ver, faltan nombres. No tengo miedo de ponerlos allí. Sé que faltan 2 nombres. Tengo miedo de ponerlos allí, sin importar si es el seudónimo o el nombre de bautizo, porque no han sido asumidos por las familias. Pero bueno, esos nombres que están allí los tomé del informe que hay sobre los muertos de Palacio de Justicia. Pero bien, terminando lo del seudónimo, es que seudónimo es entre nosotros, alias es en el otro sector de la delincuencia, pero sobre todo el alias es el uso que el poder hace para descalificar la identidad de quien ejerce o ejecuta una acción. Y como la nuestra era nuestra propia, reivindicativa, digna, entonces yo no me apeno del nombre que en esa época tuvo que hacer, y yo respondo por eso. Les comparto esa carretica porque en otra ocasión seguramente chévere que la podemos hablar con mayor amplitud, que es la identidad de una persona que por muchos motivos o costumbres se quita el nombre que le puso obligado a su papá y su mamá, porque muchos de nosotros, por ejemplo, ¿qué tal ese nombre de Mauricio? Lo castigaron con ese nombre, pero son los papás y las mamás los que definen por uno. En este caso era uno el que definía esa identidad. Muchas gracias, profesores, y sigo escuchándolos.
Bueno, parece que Javier ya nos corrió el texto. Me parece muy, muy válido lo que está diciendo, Hipólito, eso es cierto. Hasta ahí nos pasa a muchos. Bueno, Hipólito es más reconocido que muchos otros compañeros, muchos áreas que hemos tenido, pero a mí también me ha pasado, hay gente que me sigue llamando por la chapa, entonces es válido, me parece muy chévere la postura. Bueno, creo que quedó cortado el texto de Hipólito, no sé si lo tiene ahí para leerlo. Ah, bueno, ahí lo está bajando Javier. Ahí déjelo, Javier. Hipo, ¿quieres seguirlo leyendo? Consuelo, este Fabio, el que está ahí aparece el texto, es de Fabio Cortés. Entonces bájelo más, hermano, porque no está desde el comienzo. Eso hay que bajarlo más. Ahí. Bueno, entonces el de Hipólito quedó hasta ahí. Leemos. En el Palacio de Justicia se hizo un pacto de silencio y tergiversación de los hechos con la ciudad. Los medios de comunicación, los aparatos de propaganda, de tal manera que el pueblo colombiano aún no sabe qué pasó, pues se han presentado historias diferentes. En este primer momento, el M19 pronunció uno es un comunicado de Álvaro Fayad como comandante general, donde da un punto de vista que aclara y denuncia. Salió a los pocos días un comunicado oficial firmado por la Comandancia Nacional, donde dice una serie de cosas que sucedieron en la Casa del Florero y en las instituciones militares donde hay desaparecidos, torturados y hasta cadáveres transportados de otras partes y colocados dentro del Palacio de Justicia. Estas verdades están en las comunicaciones de las investigaciones judiciales que ratifican las versiones del M a pocos días de la toma. En medio de esto hay usos que desentrañan lo que ha pasado, porque cambiaría yo eso. Bueno, porque previenen los mecanismos que en la memoria se le cayó el internet a Consuelo. ¿Quién quiere leer, por favor? Milena, ¿nos puede ayudar? ¿Quién ve? Usted, Milena. A ver, ¿se me amplía un poquitico más la pantalla, porfa? Bueno, respuesta ante los hechos del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985 y la información tergiversada. La verdad interesada. La compañía Iván Marino Ospina, el 6 de noviembre del 85, dio inicio cerca del mediodía a lo que el M19 denominaría Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, en la que, abro comillas, 35 hombres y mujeres, dirigidos por Luis Otero, Andrés Almarales, Alfonso Jaqui, Guillermo Elvesio Ruiz y Ariel Sánchez, entraron al Palacio de Justicia, en pleno corazón de Bogotá. Entre paréntesis, BEAR, 1984. 28 horas más tarde, cerca de 97 salían con destino Medicina Legal, Caterina Eloísa Martínez, toma y retoma el Palacio de Justicia, redención de las voces, análisis de publicaciones periodísticas que buscan acabar con el miedo a decir la verdad, página 25.
Quienes desde el periodismo investigativo, la academia o la narrativa han elaborado voces sobre lo que pasó el 6 y 7 de noviembre de 1985, argumentan dos situaciones diferentes, la toma y la retoma, al mismo tiempo que se considera que es un acontecimiento que ha producido libros, novelas, sentencias, comisiones de investigación, denuncias, manifestaciones por derechos violados, y son mucho más que generan voces e inquietudes que no resuelven la suficiente información, porque este acontecimiento está en otro lugar, el de la siempre duda política. Nos dice Adolfo Ateortúa, 2011, claramente lo siguiente, abro comillas, he aquí nuestra hipótesis. Los hechos del Palacio de Justicia revelaron la condición de los militares como actor político con suficiente capacidad para influir y hasta para definir, según las coyunturas de los distintos gobiernos, las políticas de orden público y sus aplicaciones concretas. No hubo amenazas ni vicios de poder, no hubo golpes de Estado. Ramírez, 1997, página 321. Simplemente, los militares reivindicaron el carácter de actor político que en diversas coyunturas históricas habían ostentado. Página 97. Las cúpulas de las Fuerzas Armadas actuaron con la decisión tomada desde antes. Bajo la figura de Turbay Ayala del Estatuto de Seguridad, ya habían iniciado como fuerza pública ese acomodo a intereses concretos, donde su afán destructivo y de venganza contra el M-19 y su forma de operar, que los dejaba siempre en entredicho, sin base con su modelo de actuar militarmente ante la idea del enemigo externo comunista por el contexto latinoamericano, Cuba, Chile, Uruguay, Nicaragua, Salvador, Guatemala. Y las formas creativas de convocar y actuar con efectos comunicativos deslumbrantes en la población. Si los militares tenían información previa sobre la toma del Palacio de Justicia por el M-19, entonces se dice que era una retoma preparada previamente y estaba clara la estrategia de dar un golpe que mandó al presidente, dar un golpe de mando al presidente para poder como ejército posicionarse militarmente ante los hechos de triunfos en avances del M-19. Renan Vega Cantor, retomando a Ana Carrigán, dice que en el año 2010 se descubrió un documento secreto del ejército que fue redactado 8 días después de la masacre del Palacio de Justicia, el 15 de noviembre de 1985, en donde se informa que los antecedentes relacionados y las comunicaciones enviadas por los comandos superiores permitieron alertar a la 13ª Brigada y mantener unidades de reacción con capacidad de operar rápidamente. Esto comprueba que las Fuerzas Armadas sabían lo que iba a suceder y se habían preparado para enfrentarlo, de la forma brutal como lo hicieron, y por eso pusieron en marcha la Operación Rastrillo, como denominaron la recuperación del Palacio de Justicia, por lo que se entendía en la acción cotidiana del ejército, ir de puerta en puerta, de casa en casa, disparando primero y averiguando después. Una fue la toma que se documenta especialmente desde la versión de Clara Enciso, sobreviviente, y en las investigaciones de la inteligencia militar en allanamientos, torturas y búsqueda de responsables en el entorno de los resultados de la retoma. Otra es la retoma en el sentido de las prácticas de la barbarie, desde la actuación militar, que está documentada suficientemente como una masacre total. Las lógicas analíticas se centran en la siguiente secuencia: la toma de rehenes en el Palacio de Justicia por el M-19, la actitud de no atender las demandas por el Ejecutivo, la operación militar para retomar el Palacio, el incendio del edificio, las muertes y desapariciones, donde estas últimas son el motivo de discusión pública sobre lo sucedido y la necesidad de hacer justicia. Sigifredo Leal Guerrero, 2012. El Holocausto o la batalla, marcos interpretativos y narrativas sobre la masacre del Palacio de Justicia. 14º Congreso Nacional de Antropología, Medellín, 23 al 26 de octubre del 2012.
El problema es desde qué argumento se pretende justificar las acciones en un país donde las masacres son un hecho histórico recurrente, donde el respeto de la vida y el reconocimiento del conflicto, donde hay confrontaciones entre enemigos armados. La pregunta es, ¿dónde se ponen los límites y desde qué mentalidades en conflicto se asumen los riesgos y las acciones? De un lado está la posibilidad del equilibrio de lo armado en la confrontación, el actuar de quien inicia la acción armada y la respuesta de quien defiende posiciones, el coste de la operación en riesgos y vidas, el cálculo militar en la operación propiamente dicha. Del otro lado, la respuesta desproporcionada ante la acción de la toma. ¿Cómo y en qué momento se configura el paso de una acción de defensa de posiciones a una acción de destrucción y aniquilamiento? Siempre aparece la pregunta por el incendio, si fue premeditado o fue causado por el uso de tipos de armamentos y explosivos en la retoma que causaron la masacre. El manejo de la acción militar en medio del fuego llevó al final de los hechos de confrontación armada entre las dos fuerzas. ¿Con qué mentalidad se da el golpe de gracia? Pensado y calculado a aniquilar todo lo que estuviera con vida, incluso sabiendo del estado de indefensión e incapacidad de respuesta agresiva por parte de quienes estaban en los baños del cuarto piso. La barbarie se completa con las desapariciones de personas que salieron vivas del palacio y peor aún, personas que salieron vivas y luego no aparecen sus cuerpos dentro del palacio. La dimensión del acontecimiento en lo que nos dice constantemente en la mente, ¿cómo podemos olvidar algo de esa magnitud? Por eso se vuelve a recordar y hablar sobre estos hechos. La paradoja de los hechos como se presentan en diferentes elaboraciones periodísticas, académicas, de investigación, está en las intenciones que se presentan. De un lado se hacía una demanda armada al gobierno para ampliar las opciones de la democracia y del otro lado se responde con crímenes de Estado. Leal 2012. Para la Comisión de la Verdad... Perdóname medio minutico, Mile, yo tengo una pregunta ahí y es, yo no sé quién incluyó esos textos que me parecen muy bien, pero yo quiero saber cuáles textos están textuales y cuáles son parafraseados. Porque Javier, si todo esto está textual, ahí sí tendríamos que meterlo entre comillas, como en este caso, tocaría meter entre comillas todos los párrafos anteriores. ¿O son parafraseos? Javier, esos textos los incluyó Javier Falla y son textos copiados de los libros. Ya, bueno, porque en ese caso sí nos tocaría entonces entrecomillarlos, ¿vale? Para que la cita sea, a ver, ¿dónde arranca? Bueno, aquí podríamos, pues bueno, perdónenme medio minuto, yo hago esto aquí rápidamente y se cierra aquí y listo. Bueno, con eso ya nos queda claridad de que es una cita, textual. Y aquí también, perdóname, Mile, y aquí también entonces usaríamos las normas APA de citación. Comisión de la Verdad, 2009, PP 9698. Profesor Javier y profesora Vilena, pido la palabra ahí. Señor. Es que me parece que cuando hablamos en la ocasión pasada de que ustedes dos con Javier Fayad finiquitaran el texto en cuanto a la edición y en cuanto a la corrección de estilo en esos, ustedes creo haber recibido la confianza nuestra para que todas estas cositas que nosotros no sabemos porque vamos haciendo el bachillerato, ustedes los corrijan para una presentación en rigor, ¿sí? Y esa, digamos que el espíritu del texto lo bellísimamente está siendo compartido y construido por todos, pero el arreglo final que llaman edición o como lo llamen, claro, necesita unos ajustes
de norma. Y para eso ustedes dos estudiaron eso, profesores. Para eso los nombramos en la universidad. Listo. Javier, sí, de acuerdo. Javier, de acuerdo, Hipólito. Javier, la palabra. Estoy de acuerdo con lo que dice Hipólito, Javier Correa y Javier Falla y Consuelo Ramos. Yo creo que son las personas que nosotros le brindamos la confianza y confiamos en ustedes para que ustedes le dieran todo este arreglo a este texto. Entonces yo creo que aquí, no sé, dejamos de leer el texto y usted encargarse ya de hacer las modificaciones, usted que conocen bien todo. Claro, no, pero de todas maneras ahí sí, lo que pasa es que Javier Fallar no se pudo conectar ahora, pero con respecto a estos textos, yo tenía la duda de si eran cita textual, va entre comillas, o si era un parafraseo, o sea, en palabras mías, extrae una idea de un libro, ya no va entre comillas. Entonces sigamos y yo después cuadro con Javier esto. Perdónenme medio minuto porque aquí más adelante yo sí lo hice, mire. El texto anterior es parafraseo textual e igual en este otro. Bueno, entonces listo, sigamos aquí. Gracias, Mile. Perdona la interrupción. Tranquilo. Para la Comisión de la Verdad, el incendio que destruyó casi totalmente el edificio pudo tener su origen en las numerosas y poderosas cargas explosivas, los disparos de roques al interior y desde la parte externa del Palacio de Justicia, o incluso granadas de fusil que fueron disparadas contra una barricada compuesta por escritorios, sillas y enseres de oficina en el 4º piso. Comisión de la Verdad, 2009. Página 96-98, Ateortúa, 2011, página 102. Bien. En esta actuación errática de las fuerzas militares que tratan de justificar en otros el incendio, las desapariciones y tratan de recrear en su defensa esa idea de las alianzas del M-19 con el narcotráfico. En gran parte de las argumentaciones, quienes siembran en la memoria la idea de que se trataba de una acción que beneficiaba a los extraditados. Se monta la versión de que fue financiada por Pablo Escobar. Se desconoce el papel que jugó la incapacidad de mando del presidente y su reemplazo por la fuerza militar. En sustentados informes, tanto el Tribunal Especial de Instrucción como la Procuraduría General de la Nación absolvieron al M-19 de toda conexión o apoyo con los narcotraficantes colombianos. Según el tribunal, no existieron evidencias de participación de movimientos distintos al M-19 en el planeamiento y ejecución de la toma del Palacio de Justicia, y tampoco hubo pruebas alguna que los vinculara con las amenazas inferidas a los magistrados por los narcotraficantes o extraditados. El procurador Carlos Jiménez Gómez, a su turno, esgrimió una tesis similar al señalar la carencia absoluta de pruebas que permiten pensar en una relación o nexo causal entre la ocupación del palacio y las amenazas recibidas por magistrados y consejeros. Ateortúa 2011. En varios de las elaboraciones, documentos, textos y análisis se plantea que lo que no se ha definido es la verdad sobre lo que ocurrió especialmente en el tema de desapariciones y asesinatos de personas que salieron vivas y luego aparecen muertas o son desaparecidas. Porque es sobre esto que se enjuician los militares que dirigieron la operación, es decir, que se ha logrado avanzar en la verdad histórica, pero quedan muchas dudas sobre la verdad judicial y la verdad mediática. Esta lógica de una verdad fragmentada es lo que mantiene el acontecimiento de la condición de la tragedia colombiana. La conciencia política sobre lo que ocurrió sirve a diferentes intereses, se desdibuja y se manipula la información. La verdad que direcciona los argumentos siguen estando en la especulación mediática. Sin embargo, hay casos que tuvieron un poco más de justicia, entre comillas, entre otros, como es el caso de Ana Rosa Castiblanco,
El Estado tuvo que pagar una onerosa indemnización. El Consejo de Estado logró probar que la mujer había salido con vida del Palacio de Justicia, que fue llevada con todo y su estado de embarazo hasta una sede del ejército en el sur de Bogotá, al batallón Charry Solano, que en el camino tuvo a su bebé y luego fue torturada hasta que le causaron la muerte. Su cuerpo fue puesto en una fosa común en el cementerio del sur y posteriormente encontrado, mientras su hijo fue criado por un teniente que no podía tener hijos y que en la actualidad, según testimonio de algunos uniformados, entre ellos Gámez Masuera, todavía vive en el barrio Kennedy de Bogotá. Caterina Loaiza Martínez, 2014. Toma y retoma del Palacio de Justicia, redención de las voces, análisis de publicaciones periodísticas que buscaron acabar con el miedo a decir la verdad. Página 116. Otra persona, un magistrado, fue desaparecido desde la toma, cuando se atrevió a decir que el retiro de la vigilancia fue absolutamente inexplicable. Es el caso de Luis Enrique Aldana, que aún sigue desaparecido. Una muestra de que en ese tiempo y aún ahora era mejor guardar silencio. Caterina Loaiza Martín, página 118. Estos casos solo para decir de personas que no eran del M-19, porque en la extensa información se relata de al menos 3 personas del M que salieron vivas, aparte de Irma Franco y Clara Enciso. En algunos documentos se dice que Almarales y Otero salieron vivos. Uno de ellos fue asesinado en las caballerizas del batallón Charry Solano. Hasta hoy la tergiversación de la verdad sigue sin resolverse. Perdón, este texto de Fernando Muñoz, yo no lo quise intervenir, no quise meterle mano porque dice que está en construcción. Entonces, pues como para qué meterle la mano si él después lo va a modificar, ¿cierto? Javier, esperar que él lo termine y ahí sí lo revisamos desde la óptica de la edición del libro, pues. Javier, yo entiendo, yo leí ese pedazo de texto y es como él hace una propuesta de qué es el texto que estamos construyendo colectivo, que tiene que ser no algo muy sentimental y que hay que hacerlo más político. Y yo creo que nosotros estamos llevando el texto por buen camino. Entonces, no sé qué opinas vos. Sí, yo creo que tendría Fernando que trabajarlo, complementarlo, y ahí entonces, pues yo le meto la ficha, pues. Pido la palabra. Sí. Pido la palabra. No, lo que pasa es que ese texto que está ahí es orientándonos qué hacer y ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Hay que pedir, si el compañero quiere escribir sobre Palacio, que lo escriba, pero ya digamos que como el concepto, el estilo, la formita, esta ya la acordamos en las primeras reuniones. Eso ya está cuadrado. Este es un texto de esa época que me parece que no debe ir ahí en este resumen de amores. Sí, de acuerdo. Porque vale, listo, ustedes dirán. Yo hago la siguiente lectura y es, bueno, aquí arranco con referencias. Ahí cogí los libros míos que tengo yo en biblioteca y los ordené de acuerdo pues con las normas APA, ¿sí? Hasta una novela que hay aquí, bueno, 2 libros de la Mona Vera, Ana María Jaramillo, que era una compañera de una de las tantas novias de Alfonso Yaqui, que escribe una muy buena novela que se llama Las Horas Secretas. Y bueno, hay varios libros que estaban mencionados, pero de aquí para abajo, que eran los que aparecían en las notas de pie de página, yo ahí no he podido saber cuál es cuál. ¿Sí? Para mí eso está completamente, pues no lo entiendo, mejor dicho, no sé si Salgado y Rojas faltaría el nombre, el testimonio, y esto de Crimen de Estado, Semana, no sé si esto sea el mismo libro,
O sea, me parece que hay que ordenar muy bien esos textos para poder meterlos al final como referencias, ¿vale? Porque pues algunos, por ejemplo, aquí aparecía el de Olga, el de Olga Bear. Entonces, pues yo lo metí aquí, yo cogí el de Olga Bear y revisé en mi bibliografía y lo metí aquí y listo. El de Anna Carrigan también aparecía sin datos completos. Como yo lo tengo, pim, pues lo agregué ahí. Bueno, pero creo que quienes sugirieron esos libros, pues hay que hacer la labor de, pues de escribir por lo menos el título completo y yo después lo paso a las normas APA, ¿sí? Pero en primera instancia los títulos completos. Aquí metí hasta el de Lucho Gómez. Javier, una pregunta. Señor. Yo le propongo a usted, pero Consuelo se salió y Javier no está, Javier Falla, que si ustedes tres, yo hacemos por la plataforma una reunión de ustedes tres para que charlen y corrijan el texto. ¿Te parece bien? Listo, yo no tengo problema. Yo podría eventualmente lunes, porque estamos en parciales en la universidad, 1000 camellos, 1000 vainas, y entonces no sé exactamente cuál sería como el tiempo, ¿vale? Pero esto sí es preguntarle a quienes incluyeron estos textos. A Javier Falla. Exacto. Ahora, volviendo entonces al libro, yo veo que está como dividido en dos partes. Una primera parte que es la que incluye, mire, aquí está todo esto, que es lo que yo pasé al final. Pero, exacto, desde aquí ya arranca un texto más académico, con lo que dice Víctor Renan Vega, lo que dice pues otro combo, Catherine Loaiza, lo que dice, qué sé yo, Adolfo Ateortúa, y de aquí para arriba, sí es lo que nosotros escribimos, que es lo humano, lo que nos mueve, lo que nos arrancó lágrimas, dolores, empute, todo. Me parece bien esa división entre una primera parte y una segunda parte que incluye lo académico, digamos. Ahora, el compañero que intervino al principio, que leyó un texto que nos gustó mucho, yo me atrevería a sugerir que ese texto del compañero viniera aquí. Cierre el texto. Y que cierre, claro, porque es un texto escrito por alguien que no había nacido cuando la toma del palacio. De acuerdo, me parece importante. Santiago, necesitamos el texto. Listo, ya le envío lo que tengo hasta ahora y cuando tenga la corrección se la vuelvo a enviar o cómo hacemos. No, sí, usted de aquí al martes haga las correcciones, manden el que tiene ahora y de aquí al martes nos manda las correcciones. Claro, entonces me parece que aquí podría venir el texto de Santiago, ¿cierto? Sí. Pero incluso yo me atrevo a sugerir una vaina, Mauricio y Santiago y el resto del combo, pues. Yo preferiría que ya nos lo mandara terminado. Porque si lo llega a enviar hoy o mañana o el lunes... Yo lo hago llegar a usted, Javier. Entonces yo no tendría cómo intervenirlo sabiendo que después lo va a revisar y le va a cambiar vainas. Entonces yo prefiero que ya sea su texto terminado y ahí sí le metemos la mano. Hágale. ¿Vale? Si les parece. Me parece bien, Javier. Listo. Entonces, miren, yo quedo con este texto al que pues le metí la mano y cambié pues algunas cosas que ustedes vieron más de orden formal.
y nos queda pendiente lo de Santiago y lo de otras personas que quieran escribir de aquí al lunes. Al miércoles, al miércoles máximo. Eso, sí, de acuerdo. Yo tengo los siguientes, pues habíamos dicho que cerrábamos edición hoy y que cerrábamos edición hoy para poder publicar algo el 6 y 7 de noviembre. Pero, Javier... Yo no sé si del afán no queda sino el cansancio. Sí, yo creo que... Pido la palabra. Señor Hipólito, te escuchamos. Aquí desde la portería he logrado percibir unos asunticos que me parece chévere compartir en este punto de la carreta. En la portería yo tenía hasta hoy la orden de dejar entrar textos. Si queremos que los correctores de estilo, o sea, los esclavos de esa tarea, que es bien importante, pues tengan un tiempito de aquí a la otra semana, porque ya llegó noviembre. Yo insisto en que le demos punto de cierre, le están proponiendo el lunes o martes, para que esa tarea final quede bonita, porque hay 3 cosas que Javier ha expresado: las preocupaciones por los textos y los llamados de las citas, porque si va a ser un documento que seguramente va a ser un documento leído por algunas personas, puede perder seriedad si no tiene un tratamiento serio, valga la redundancia, en ese ejercicio de la escritura técnica. Y el otro elemento que Javier ha planteado allí es que quienes escribieron haciendo citas de textos se comuniquen, o después de esta charla se comuniquen para hacer las aclaraciones que Javier tiene a bien reclamar o pedir que se den. Y finalmente, en cuestiones del tiempo y la publicación, chévere que por ahí el 2 o 3 de noviembre ya tengamos el texto final para darle una miradita al estilo de presentación que, a mi modo de ver, por lo que se conversó cuando salió esta idea, tiene que gozar del estilo y llevar la estampa, la formita, el sello, la impronta de esos manes que se fueron antes que nosotros. Gracias. Javier. Señor. Yo te propongo lo siguiente, Javier. De dar tiempo a Fernando Toro, a Santiago, al compañero Silvio del Caquetá, que me quedó en mandar el texto y no se conectó hoy. Darle hasta el miércoles y nosotros reunirnos el miércoles, nosotros no, ustedes 3 por vía Zoom, leer los nuevos aportes y ustedes corregir ahí entre ustedes 3. ¿Te parece bien? Yo tengo una dificultad, mira, y es que yo tengo clase el miércoles de 9 de la mañana a 10 de la noche. ¿Y jueves? Con 2 horas de descanso. Es mi día de chocolate sol. ¿Y jueves? Jueves puedo disponer de espacio. Espérate, ¿el jueves qué día es? 28. Sí, pues jueves por la tarde yo podría eventualmente. Entonces, así que vamos a ver, yo organizo con Javier Falla y con Consuelo y le damos a los compañeros que no pudieron conectarse hoy y a Santiago y a Fernando Toro del Eje para que de aquí al miércoles nos llegue ya los textos definitivo de ellos y ustedes lo puedan leer e introducirlo al texto colectivo. Y el jueves ya estaríamos ustedes, la reunión de ustedes, para darles ya una forma y coger los elementos que Hipólito acaba de anunciar. Y yo propongo que antes del 6 nosotros hacer un conversatorio a nivel nacional donde hagamos público este documento. No sé si están de acuerdo.
Sí, sí. Invitar a diferentes personajes de todas las índoles, de todos los lados de Colombia, para que conozcan nuestro documento frente al Palacio de Justicia. Espero que todos los compañeros digan si apoyan la idea. Milena, Marta, José Negrete, Fernando Toro, Santiago, Néstor García, Yamilé y Danisa. Como a mí no me nombró, como a mí no me nombró la portería. De acuerdo. Hipólito, usted sabe que usted es del equipo, ¿no? No moleste. No, está la portería. ¿Qué opina Milena, Néstor? Bueno, yo sí estoy de acuerdo. Como Anatolio. Sí. ¿Qué? Que estoy como Anatolio. No había caído en cuenta. Bueno, entonces, como decisión de los que estamos presentes, Danisa, ¿qué opina? Yamilé. A mí me gusta la democracia, pero democracia directa. Bueno, no opinaron, estamos pendientes. Entonces, yo sin embargo veo dentro de, pues como la división de labores y de responsabilidades, y es eventualmente buscar, por ejemplo, fotos o ilustraciones, ¿cierto? Yo tengo algunas fotos, no muchas, pero por ejemplo de Aldo, de Alfonso Yaqui, hay un cuadro muy bello que hizo su hermana, podría meterse, ¿cierto? O los compas en la casa de seguridad, que son fotos que no tienen derechos de autor, porque han sido usadas y eran fotos internas del M y ya las publicaron en los medios. Entonces ahí podría buscarse, pues no sé, algunas o todas las fotos, no sé cómo se maneje, pero yo sí sugiero que alguien se encargara de esa labor. ¿Qué ha nombrado para esa tarea Hipólito? Pido la palabra. Tiene la palabra Hipólito. Ve, ¿la Consuelo salió? Sí, se le cayó el internet, parece. Ve, Javier, lo que pasa es que tocaste un tema al principio que es como del resorte del sentir, del propósito de este cuento. Ya este cuento lleva 2 meses. Tú decías que había como una especie de prólogo, como una especie de capítulos, y señalaba que una primera parte fueran unos textos y en una segunda parte los otros, ¿cierto? Si no me equivoco. Bueno, quiero echar esta carretica para ver si nos podemos, si me pueden ayudar a mejorarla. Es que yo creo que todo el texto es un prólogo, Javier. Y eso daría estilo a lo que somos nosotros. Y dejar el texto ya grande, dejarlo en las páginas en blanco para que otra gente lo vaya haciendo. De tal manera que lo que hasta ahora hemos hecho para nuestro estilo y para nuestra forma de ser, un poco para reivindicar la irreverencia también política y de estilos que ustedes los del M19 trataban de hacer. Chévere que este texto se parezca en algo a esa impronta que de muchas formas se buscaba. Y entonces bacano, por ejemplo, hacerle una portada bien chévere. Mire que lo que tú acabas de decir, Javier, de buscar fotografías que vayan animando al ojo en la lectura, pero como elemento central de lo que tú me provocaste cuando dijiste, digo, su merced, porque como ya se la pasé en Boyacá, como su merced, Javier, me provocó cuando su persona dijo que, como una especie de prólogo, me gustaría, y lo pongo aquí
en la mirada, me gustaría que este texto tuviese un estilo que nos ayude a retomar los caminos del 82, del 84, exactamente del 85. Más ahora, en el Palacio de Justicia estaba en boga en ese momento la tarea de ser gobierno y el año entrante nos toca meterle esa tarea. Hablo de estilo, no es que vaya ese texto ahí ese tema en este texto. Y termino diciendo que bacano si logramos que el prólogo tenga esas 300 páginas para que la presentación del nuevo texto que se siguiera escribiendo en la historia y ojalá los hijos de Santiago sigan como él, iluminándonos, iluminándose en esas perspectivas del ayer y del mañana, que era lo que era el M. Y entonces, Javier, cometamos una herejía, weón. Escribamos un texto con un prólogo de 300 páginas o 200, las que salgan, un prólogo con fotos, un prólogo con mapas, es decir, un prólogo del amor. Y pensemos en una buena carátula atractiva, bonita, que reivindique los tiempos y se parezca los tiempos del ayer y se parezca a los de hoy para que lo lean los de mañana. Gracias, mijito. Gracias. Vale, listo. Listo. Compañero Javier, quedamos así. De aquí al miércoles recogemos los documentos que nos entreguen los compañeros. El jueves en la tarde hacemos la reunión de ustedes tres y miramos quién nos puede aportar las fotos y para hacer lo que hice Hipólito, la carátula, la portada, y ahí vamos avanzando. ¿Les parece, Javier? Sí, a mí me parece que está bien. Ahí podríamos, entonces yo le sigo metiendo la mano a los textos que lleguen. Esto lo haremos pues con Javier Fallad y con Consuelo. Sí, pues. Bueno, yo te puedo mandar ahora el texto que acabamos de leer, ¿sí? Sí. Por si acaso ellos dos quieren también hacer algunas observaciones. Porque en este equipo también, Javier, estaba esta muchacha, la compañera Liliana del Cauca, pero no apareció hoy. Liliana, sí, la del Cauca, la de Popayán. Yo la convoco para que esté el jueves con ustedes tres y puedan hablar. Listo. ¿Algo más, Javier? Por mi parte no, por mi parte está bien así. Compañeros, ¿podemos prender la cámara un momentico para despedirnos, por favor? Pero sin lágrimas. Marta Belén, Fabio, Fernando, Néstor. No, pero un momento, creo que Marta estaba pidiendo la palabra. ¿Marta estaba pidiendo la palabra? El micrófono, Marta. Micrófono. Ah, no, que no está pidiendo la palabra. Bueno, muchachos, muchachas y muchachos, que pasen buen fin de semana y gracias por esta colaboración. Muchas gracias. Chao, Pablo. Rico. Chao. Una buena tarde para todo el grupo. Buenas noches. En 2 minutos cierro la puerta, el que se quedó adentro, se quedó adentro. Sí, señor. Oh, pero un momento, qué man tan faltón. Él dijo que nos veíamos en el parque a ver cómo era la pendejada y ya me va a dejar encerrado para